Buenas tardes. Este trabajo lo desarrollamos en conjunto el maestro Rogelio Robles, que es un mecatrónico, un servidor que soy ingeniero civil. Entonces fue una experiencia interdisciplinaria muy interesante, que se las recomiendo aprovechando que estamos en una pequeña gran universidad, grande porque realmente me he encontrado expertos en casi todas las áreas, y pequeña porque todavía es una comunidad en la que podemos llegar unos con otros y sin mucha burocracia poder pedir el apoyo. Y quiero aprovechar para agradecerle a otros 5 o 6 más mecatrónicos que nos ayudaron con sus opiniones. Bien, voy a tratar de quitarle lo más técnico en la parte civil, y en la parte electrónica, como no está Rogelio, pues con mayor razón. Ahí está. Bien, en los últimos 20 años, y podría decir que más bien en los últimos 14, se ha hecho un gran boom en la construcción de edificios altos. A principios de este ciclo se construían aproximadamente unos 10 o 12 edificios de más de 100 pisos, o sea, de 300 metros de altura. Este año se están construyendo cerca de 500 edificios de más de 100 pisos, y algunos llegan a medir hasta 600 o más metros de altura. Guadalajara no estamos tanto, pero sí el crecimiento de edificios altos también es en ese tenor. Yo creo que antes edificios de más de 20 años, de más de 5 niveles en Guadalajara, eran mínimos. Yo creo que todos nos acordaríamos a lo mucho de unos 5. Y en los últimos años también en Guadalajara han crecido muchísimo los edificios. Actualmente habrá una docena en construcción que van a tener más de 30 niveles. Eso no es nomás por casualidad. Una de las razones por el crecimiento en parte es la parte económica, pero otra parte importante es la tecnología. Con el uso de computadoras podemos calcular más fácilmente edificios con muchas formas y con mayor precisión, estructuras raras. Pero los programas de computadora necesitan parámetros más precisos. De nada nos sirve que las computadoras tengan mucha precisión si las alimentamos con parámetros imprecisos. Los edificios altos, donde más hay ahorita parece ser que es en Shanghái. Son tantos que creo que ni ellos saben cuántos hay ahorita. Es increíble la forma que están creciendo. Y les decía, mucho se debe a que ya conocemos mejor el comportamiento de los edificios y podemos calcularlos. Hace cerca de 100 años, un profesor alemán escribió en un libro que se podrían calcular edificios fácilmente el día que se pudieran invertir matrices del orden de, él decía, de 1000 por 1000. En realidad ahorita las computadoras resuelven matrices del orden de 5000 o más. Esto es, para aclarar qué es invertir una matriz de ese orden, es como multiplicar trillones por trillones a mano. O sea, este profesor decía, simplemente ahorita no podemos. Cuando llegaron las computadoras, empezaron a evolucionar los sistemas de cálculo, y fue realmente hasta hace como unos 20 años que ya se tuvo acceso a programas y computadoras en casi todos lados. Y eso ha facilitado que muchos calculistas puedan crecer sus edificios.
Entre los parámetros que se le pone a un programa de computadora están las propiedades de los materiales con los que se van a construir. Y en el caso de los edificios, todos son o de acero o de concreto. Y el acero y el concreto son materiales hechos por el hombre, materiales que conocemos bien su comportamiento porque nosotros los fabricamos y los hacemos como los pida el cliente. Pero esos edificios requieren cimentaciones y las cimentaciones se hacen en un suelo que no lo escogemos. Nuestro cliente nos dice, vamos a hacer el edificio en mi terreno, y ese suelo es tan diferente de un lado a otro porque fue hecho por la naturaleza en distintas condiciones geológicas y con muchos cambios de humedad, temperatura, con una historia geológica de muchos años que los hace diferentes. Entonces tenemos que medir bien los parámetros del suelo para también metérselos a ese programa. Al final de cuentas, la cimentación no es más que el piso inferior de los edificios. Y para que el suelo soporte las cargas, ampliamos a través de una zapata para dejar que las cargas estén en unas áreas mayores. Pero muchas veces, no muchas veces, sino ya estos edificios altos requieren sótanos y el desplante va a ser a profundidades cada vez mayores. Estas fotos son de trabajos que están haciendo ahorita en Guadalajara y que ya los vemos que tienen normalmente 5 o 6 sótanos con una tranquilidad. Esto se puede hacer si conocemos las características del suelo donde lo vamos a excavar. Cuando nosotros le metemos a la computadora, nos hace unos cálculos muy bonitos, muy precisos, de cuánto se va a deformar el suelo debido a esas cargas. Pero, insisto otra vez, esos cálculos solo se pueden hacer si los parámetros son los correctos. Ya con esos parámetros nosotros podemos cambiar el área de la zapata para que la deformación sea menor y caiga dentro de lo que nosotros queremos, que no sobrepase los estándares. Para conocer qué tan deformable es el suelo, anteriormente hacíamos pruebas de carga directamente en el terreno, aplicándole con un gato una fuerza, y a través de una viga y unas reacciones podíamos aplicarle esa fuerza y por medio de unos micrómetros veíamos qué deformaciones iban dando conforme lo vamos cargando. Pero para conocer las propiedades a profundidades como esta que es ahí frente a Plaza México, pues tendríamos que esperarnos a que hicieran la excavación para luego ir a hacer la prueba. Sin embargo, pues para que un edificio se construya necesita hacerse todos los proyectos, todos los planos y todos los análisis financieros, y hasta entonces se empieza a excavar. Entonces no podemos esperarnos hasta entonces para hacer las pruebas. Con ayuda de perforadoras podemos llegar a los 25 o 30 metros donde vaya a ser, y en algunos casos sacar una muestra. En el suelo que les acabo de mostrar no podemos sacar ninguna muestra porque se desbarata y sacamos nomás pura tierrita suelta. Entonces, aprovechando estos equipos de perforación comercial, podemos meter una especie de globo de goma y inflarlo ahí adentro. Y entonces sí podemos meter esa sonda hasta los 25 o 30 metros y a través de un sistema complicado que inventó un francés se medía cuánto era lo que se inflaba el globo, midiendo el agua que tenían que echarle para que se inflara. Entonces, platicando con Héctor, me dice, bueno, ¿y por qué no le metemos un sensor eléctrico allá y nos quitamos de andar metiéndole agua y midiendo cosas muy complejas, aparte que era un sistema muy caro? Entonces, con este sistema se mide cómo se va deformando conforme le vamos aplicando carga
y hasta que llegue a un punto en el que ya no aguanta más. Entonces tenemos la resistencia del suelo y la deformación. Entonces nos pusimos a construir este dispositivo que tiene sensores eléctricos que nos miden la deformación de esta membrana, que también aquí la fabricamos porque pues no existe en el mercado, y a través de sensores medimos cuánto es lo que se va deformando y cuál es la presión que le estamos aplicando. Posteriormente, a través de este es el dispositivo armado, y a través de esa misma manguerita mandamos la presión y por ella misma van los cables electrónicos para que nos regresen los valores que a través de estas cosas complicadas convertimos en una señal digital para que a la computadora, aquí está cómo salen los cablecitos que vienen de la manguera, y este es un regulador con el que le vamos incrementando la presión y la señal llega a la computadora y nos va haciendo una grafiquita de cómo se va deformando conforme le vamos aumentando la presión. Bien, y de esa manera ya podremos tener un parámetro que nos haga diseñar cimentaciones más confiables y pues también más económicas. El prototipo está construido, lo que nos falló fue un poquito la membrana porque se nos rompió. De hecho es una membrana que fue la que pudimos hacer y estamos viendo de construir una de neopreno, pero ahorita en Guadalajara no hemos conseguido quien nos la haga. Actualmente en esta etapa estamos y creo que es todo. Sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Que estás obteniendo está generando la misma respuesta que por otro tipo de medición. Ok, sí, tenemos acceso a todas esas excavaciones y podemos hacer una prueba y correlacionarlas entre ellas. Ya no serviría para ese proyecto en especial, pero sí nos serviría para calibrarlas. Sí, o sea, hacer una prueba de placa normal y luego hacerla a nosotros también. Altos en Guadalajara, ¿eso tiene algún impacto, es decir, impacto real en el suelo? ¿Es más susceptible de que haya hundimientos, de que cerca, de que haya